Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Quiero comentar brevemente la atalaya del 1 del año 2022, o sea, 1-2022, páginas 22 y 23, párrafo 11. En el siglo I, el cuerpo gobernante que estaba en Jerusalén trabajaba en unidad para conservar el orden y la paz del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando alrededor del año 49 surgió la cuestión de la circuncisión, el cuerpo gobernante analizó el asunto bajo la guía del Espíritu Santo. Si la congregación se hubiera quedado dividida, la predicación se habría visto afectada. Aunque los apóstoles y los ancianos eran judíos, no se dejaron influenciar por sus tradiciones o por quienes las enseñaban. Más bien buscaron la guía de la palabra y el Espíritu de Dios. El resultado fue que Jehová bendijo la decisión, la congregación conservó la paz y la unidad y la predicación siguió adelante. Luego tenemos en la atalaya del 1, en la atalaya de las siguientes del 4 del año 2018, página 19 y párrafo 18. Tenemos lo siguiente, esto es lo que dice la Watchtower. Repito, la atalaya del 4 del año 2018, página 19, párrafo 18. En el siglo I, Jehová usó al cuerpo gobernante para dar ánimo a todos los cristianos, entre ellos a quienes dirigían las congregaciones. Cuando Felipe les habló de Cristo a los samaritanos, los hermanos del cuerpo gobernante le dieron todo su apoyo. De hecho, enviaron a dos de sus miembros, Pedro y Juan, para que le pidieran a Jehová que los nuevos cristianos recibieran el Espíritu Santo. Seguro que este apoyo animó mucho al propio Felipe y a quienes se habían convertido al cristianismo. Aquí la Watchtower dice que el cuerpo gobernante existía en el primer siglo, en un grupo pequeño de gente ungida, ¿no? Y que, bueno, estaban nombrados para que guiaran a la congregación, a las congregaciones en la verdad, ¿no? Y que no se desviaran de la verdad y que fueran ellos, los del cuerpo gobernante, los que deliberasen pues los asuntos intrincados o complejos en cuestión de doctrina, ¿no? Y bueno, y supongo yo también de moral. Pero el asunto es, estimados amigos, que este cuerpo gobernante ya existía para la Watchtower en el primer siglo y tenían esa función justamente de dirigir, ¿no?, las congregaciones. Pero, estimados amigos, dice la Watchtower que en el siglo I Jehová usó al cuerpo gobernante para dar ánimo a todos los cristianos. Pero tomemos en cuenta, estimados amigos, que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles, el que vivió más que todos los demás, y probablemente, estando en la isla de Patmos, eh, algunos de sus compañeros apóstoles habían sido ya asesinados o martirizados, sino todos, ¿no?, menos él. Y bueno, estando en la isla de Patmos, desterrado, solo, es que Jesús le revela a este apóstol suyo, su apóstol amado, a través de un ángel, le revela las cosas que deben suceder pronto y que de alguna manera serviría de ánimo para la iglesia de aquel entonces, eh, ante tanta fuerte persecución de los detractores enemigos de la iglesia. Él oportunamente escribe estos libros, este libro de revelación, escribe este libro por la guía del ángel que había mandado el Señor Jesucristo, y escribe todo lo que nosotros conocemos hoy como el libro de Apocalipsis o Revelación, y que nos da mucha luz de lo que ocurrirá hasta los últimos días. Así que, estimados amigos, ahí tenemos que Juan se convirtió en una suerte de cuerpo gobernante único, porque no había otros. De repente los otros apóstoles ya habían muerto, ellos no recibieron esta revelación de Jesucristo. Si es que hubieran estado vivos, hubieran también conocido esto. Pero lo recibe Juan estando desterrado. Él solo se le da este conocimiento, ¿no?
Y, y él fue el que vivió seguramente más que los demás apóstoles. Se dice que vivió por más o menos como 100 años, que salió de la isla de Patmos y que murió de una buena vejez. Él fue también el maestro directo de Policarpo, por ejemplo, ¿no? Y se convirtió él en este momento del primer siglo en una suerte de esclavo fiel y prudente que empezó a dar un alimento importante a la iglesia a su debido momento. No había un cuerpo gobernante, ya habrían muerto los apóstoles quienes componían ese cuerpo gobernante, y es Juan que lo recibe estando desterrado solo en la isla de Patmos. Entonces no es cierto pues que en el siglo I Jehová usó un cuerpo gobernante. Probablemente, pues, vamos a suponer que existiese un cuerpo gobernante, hubiera existido un cuerpo gobernante en el primer siglo, serían las 2/3 partes, ¿no?, de ese primer siglo. Pero la última tercera parte del primer siglo fue Juan, la estrella acá, ¿no?, el que realmente recibe una revelación importante de parte de Dios a través, se lo da a su hijo Jesús, Jesús se lo da a Juan a través de un ángel, de su ángel. Imagínense ustedes ser privilegiado del apóstol Juan de recibir esa revelación que iba anotando, escribiendo en la isla de Patmos, y que él, por supuesto, hizo llegar a las iglesias que le sirvió, a la iglesia del primer siglo, a las iglesias le sirvieron estos escritos de Juan para darles ánimo en ese momento de tribulación que se estaba viviendo. De modo pues que, estimados amigos, en el primer siglo, si es que realmente hubo un cuerpo gobernante, finalmente, terminando el primer siglo, el último tercio, la única persona que pudo haber sido parte de ese cuerpo gobernante era Juan. Entonces ya no había cuerpo gobernante, en realidad existía una sola persona que se convirtió en una suerte de esclavo fiel y discreto, y este era Juan. Una sola persona que se convirtió en en, en lo que se conoce por el cuerpo gobernante. Y esto significa pues que Dios no necesita tener un cuerpo gobernante para dar el alimento espiritual de manera oportuna. No necesita. Una sola persona también puede hacer esta función, toda vez que recibe una revelación directamente a través de un ángel, ¿no? Pero hoy en día ningún ungido puede decir: nosotros, ¿no?, el cuerpo ungido, el cuerpo gobernante, recibimos igualito como recibió Juan la revelación o el libro de Apocalipsis, a través de un ángel, ¿no?, que se le apareció seguramente, y también las visiones que tiene el apóstol Juan en ese destierro. O sea, le hace escribir todo, pero de alguna manera se lo envía a través de un ángel, ¿no? Un ángel. Cada uno pues puede lucubrar qué cosa puede significar eso, que se lo envía a través de un ángel. O sea, apareció el ángel, se lo dicta, tuvo una revelación por visiones y otra parte a través del ángel que le hablaba, en fin, eso podemos discutirlo mucho, pero lo cierto es que esta fue una revelación que se le dio solamente a un hombre, y que él estuvo alimentando a la iglesia del primer siglo con lo que él estaba escribiendo, porque eso se dio a conocer a la iglesia. Él se convirtió en una suerte pues de mayordomo fiel, ¿no?, de esclavo fiel, que estaba dando el alimento espiritual oportuno y de alta calidad. Bueno, estimados amigos, piensen en ese detalle, porque es importante, pienso yo, ¿no?, de que no siempre un cuerpo gobernante es necesario para dirigir la iglesia. Puede haber una persona escogida también para hacerlo. Y esta persona en este caso fue el apóstol Juan, cuando ya no estaban los otros apóstoles. Bueno, es un comentario, ustedes piensen, saquen sus conclusiones, y como siempre, estimados amigos, será hasta otra ocasión.